La sangre tiene un papel crucial en muchos relatos bíblicos. Lo vemos desde los sacrificios, que de hecho en una charla ya habíamos platicado sobre eso de por qué los dioses piden sangre. Y lo vemos incluso hasta en la Biblia, hasta el sacrificio de Jesús, ¿no? Que habla de que derrama su propia sangre y ofrece su propia sangre. ¿Cuál es el simbolismo de la sangre en la antigüedad o en estas culturas orientales antiguas y cómo lo vemos nosotros en la Biblia? Claro, pues la sangre es al final el elemento de nuestro cuerpo que garantiza nuestra vida, ¿no? A través de ella las células de nuestro organismo reciben el alimento, ¿no? Pero aún así, sin conocer esta ley de la fisiología humana, todos los pueblos antiguos vieron en la sangre y en su color rojo un elemento esencialmente ligado a la vida y por lo tanto símbolo de la vida. No es lo que significa la expresión que encontramos en Levítico 17:11, ¿no? De la vida de la carne está en la sangre. Además, con frecuencia, la sangre simboliza también la familia, porque es la que garantiza la relación física considerada más perfecta entre personas o animales. Entonces, en este sentido, seguimos utilizando expresiones como la misma sangre o la misma sangre que corre por sus venas, ¿no? Tiene sangre real, hermanos de sangre, caballos, pura sangre, ¿no? Pero al final, en este contexto, la sangre por sí misma designa a la persona en cuanto sujeto de vida y muerte. Que esta idea procede de una constatación evidente. Si demasiada sangre abandona el cuerpo, la persona muere. Por lo tanto, la sangre es la materialización de la vida. Y como la vida de un ser vivo es un elemento divino, la sangre no puede ser comida, como ya explicita Levítico o el Deuteronomio. Entonces, de este precepto fundamental derivan otros, sobre todo el de no comer carne con sangre ni animales ahogados, es decir, animales que han muerto sin desangrar. Entonces, según tradiciones antiguas de Mesopotamia, ya lo hemos comentado, la sangre es el elemento divino del hombre, ¿no? La sangre de Kingu que se mezcla con la tierra, ¿no? Por lo tanto, la sangre es ese elemento divino y garantía de que la vida viene de los dioses y es, por lo tanto, sagrada. En el culto del Atis frigio, el adepto tiene que quedar lleno de fuerzas superiores después del bautismo de sangre del taurobolio que se derramaba sobre él, según cuentan autores cristianos como Prudencio, ¿no? Una especie de bautismo de sangre. Hay otros autores que dicen que simplemente se trataba de la emasculación de un toro, pero que en cualquier caso la sangre reviste de una importancia siempre capital, ¿no? Y claro, como la sangre es pura fuerza vital, puede gritar al cielo, como la sangre de Abel en Génesis 4:10. La sangre era tabú como elixir de vida y por ello Dios vengará toda sangre derramada. Dice en Génesis 9:6 que quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces la sangre está reservada a Dios como Señor de toda vida. En el pasaje del Levítico que hemos comentado, en 17:11, se dice que Dios ha dado la sangre para el uso del altar, para expiar por vuestras vidas. Entonces, la sangre de los animales sacrificados es derramada sobre el altar o rociada sobre él, porque se derramaba en representación de la sangre del hombre. También en la fiesta del Cordero, que era una fiesta de primavera, la sangre tenía un valor apotropaico, es decir, de protección, de apartar maleficios. No es el sentido primario de la sangre en la Pesach de Egipto. Dice Éxodo 12:13, la sangre servirá de señal en las casas donde estéis y al ver yo la sangre pasaré de largo y cuando yo castigue a Egipto la plaga exterminadora no os alcanzará. Entonces esto era propio de culturas semíticas en general, donde se creía engañar a la divinidad que exigía la muerte del primogénito de los rebaños, quedando de esta manera los espíritus sedientos de sangre saciados y aplacados, ¿no? Entonces, ya hemos comentado que en ciertos rituales del mundo antiguo la vida se comunicaba mediante una especie de bautismo de sangre, que era asperjada sobre los fieles y que garantizaba un cierto renacimiento para una nueva vida. Y la Biblia nos muestra un ritual similar al final de la alianza del Sinaí, pero como una señal de unión entre Dios y el pueblo elegido. En Éxodo 24:3-8, el pueblo es rociado con la misma sangre que estaba sobre el altar que representa a Dios, ¿no? Entonces, esta ceremonia de alianza, de unión de dos partes, de Dios y el pueblo, tiene su razón de ser en la idea común de los pueblos antiguos de la parentela fundada en la misma sangre.
La sangre se utiliza también en la consagración de los sacerdotes, es rociada sobre ellos a fin de que ejerzan correctamente el servicio divino, según Éxodo 29-21. También con un dedo mojado en la sangre se rocía el velo del santuario, según Levítico 4:6, y se afirma de esa manera la relación estrecha de las personas y de las cosas con Dios, que es el Señor de la sangre, es decir, el Señor de la vida. De hecho, la primera de Pedro comienza en 1:2 con un saludo a los cristianos que recibieron literalmente la aspersión de la sangre. Entonces, como elemento divino, la sangre merece el máximo respeto y por eso conlleva también un matiz de temor, porque pertenece a las fuerzas ocultas del organismo que tienen el poder de hacer vivir y de dar vida. Eso indica un valor divino, porque la circulación de la sangre es algo que no depende del ser humano y por lo tanto se convierte también en un elemento tabú. Y es lo que se ha venido a denominar la sangre impura. Y es curioso porque aunque la sangre menstrual, igual que ocurre con el esperma, estaba en relación con el origen de la vida, era considerado algo impuro, es decir, portador de fuerzas negativas, peligrosas, que muestra hasta qué punto el judaísmo se desarrolla en un contexto patriarcal y cuál era la consideración de las mujeres, que durante el periodo menstrual eran separadas del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, en Levítico 15, 19, 30 se declara impura a la mujer durante este periodo, no solo ella, sino todo lo que toque y todo el que la toque. Por eso es tan relevante el relato de la mujer hemorroísa curada, aunque involuntariamente, por Jesús, ¿no? En Marcos 5, 25, 34 y paralelos, ¿no? Porque la mujer de 12 años de enfermedad representa a las 12 tribus de Israel que se encontraba en un estado en el que no podía ser tocada ni tocar a nadie porque transmitía su impureza. Entonces Jesús, al curarla, la libera de la esclavitud de la sangre y de la impureza ritual prescrita por la ley, porque desde la perspectiva judeocristiana el Mesías viene a sanear, a purificar al pueblo de Israel. Y claro, hablando de la sangre de Cristo, en el Nuevo Testamento esa expresión aparece más de 30 veces y ahí la sangre es considerada desde la perspectiva de la muerte redentora y de la condición de Jesús como siervo de Yahvé, tal como interpretaron sus seguidores después de su muerte, ¿no? Por eso hay un momento en el pensamiento cristológico en que toda la vida de Jesús es redentora porque vino en el agua y en la sangre, como dice Primera de Juan 5:6, ¿no? El agua de su bautismo, que es el inicio de la vida terrena, y la sangre derramada en su pasión y muerte en la cruz, que es el fin de esa vida terrena. Entonces, esa sangre es la ofrenda total de su sacrificio, que es el sacrificio redentor de la humanidad. Lo dice Juan 19, 34, 35, ¿no? Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al punto brotó de su costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ellas, su testimonio es verdadero, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de este pasaje y de otros textos, como Juan 13:1, ¿no? La imaginería cristiana ha expresado que la sangre que brota del costado traspasado de Jesús deja ver su corazón como el símbolo del amor infinito a la humanidad. El símbolo del corazón también es otro tema, ¿no? Pero desde aquí, de donde surge la devoción católica al Sagrado Corazón de Jesús a partir del siglo XVII, ¿no? Entonces, en ese caso, la sangre que sale del corazón simboliza la vida interior de Cristo. Y en la Eucaristía Jesús ofrece su sangre como bebida. Y ahí hay un salto importante con respecto a la cosmovisión judía tradicional, según la cual no se puede consumir la sangre. Entonces, esta sangre es la sangre de la nueva alianza, que es distinta a la de Moisés, que se hace derramando sangre de animales, según Éxodo 24, 5, 8, y esta nueva alianza por la sangre del Mesías, la víctima sacrificial, es voluntaria, es redentora para el perdón de los pecados, ¿no? Entonces Jesús es interpretado como el Cordero de la nueva Pascua, cuya sangre redime y salva, estableciendo nuevos y más estrechos lazos con Dios, ¿no? En este sentido es en el que el Apocalipsis dice en 7:14, estos son los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero, ¿no? Entonces esa sangre no tiñe las ropas, sino que las blanquea, las purifica. Entonces, en la Eucaristía Jesús no manda a sus discípulos beber su sangre en un sentido material. Nada de lo que estamos hablando es material ni histórico, sino simbólico y espiritual. Y las expresiones esto es mi cuerpo y esta es mi sangre remiten a la totalidad de Jesús, igual que otras expresiones semíticas, ¿no? La expresión cuerpo y sangre es la persona en su conjunto, igual que la expresión carne y huesos de Génesis 2:23 o carne y sangre de Mateo 16:17. Entonces, cuando Jesús dice, quien come mi carne y bebe mi sangre,
sus seguidores deben entender la más íntima unión del discípulo con Jesús, ¿no? Una unión casi física, porque al decir carne y sangre es como si dijera yo mismo. La relación del vino con la sangre ya se da en el Tanaj, ¿no? Con el trito Isaías, cuando compara en Isaías 63, 1:6 la acción de pisar uvas en el lagar con el castigo sangriento de Edom. El vino es símbolo de vida y de alegría, pero también de muerte por la sangre derramada, como leemos en otros pasajes. En Lamentaciones 1:15, en Joel 4:13, en Apocalipsis 14, 19, 20. ¿No? Entonces el lagar se convierte en la imagen de los hombres aplastándose unos a otros, ¿no? Aplastando cuerpos y derramando su sangre, como el vino sale de los racimos aplastados en el lagar. ¿No? Entonces así como el vino sale de la uva al ser aplastada, la sangre sale del cuerpo aplastado por cualquier tipo de violencia. Entonces, el lagar hace que un símbolo de alegría como es el vino se convierta en un símbolo de sufrimiento. Y la historia de la pasión de Cristo servía también para concienciar a los cristianos del sufrimiento de los inocentes, ya que Jesús, entre otros símbolos que reúne, es el justo sufriente, ¿no? Es el justo perfecto, que no merece nada de la culpa, ni del castigo, ni de la violencia que se ejerce contra él, ¿no? Entonces, se trataba también un poco de hacer conciencia de la justicia social. Wow. Fíjense que ahorita que menciona esto, estamos hablando de la sangre. Se me vino una imagen, ¿no? Que yo tengo muy grabada de una experiencia que ya es tristemente muy común en mi país. Hay un versículo o varios versículos donde se habla, ¿no? de estos sacrificios animales, o incluso si encuentras una persona fallecida, que cubras la sangre con tierra. O sea, no puedes dejar la sangre allí porque es la vida de la persona o es la vida del animal y es sagrada, ¿no? Aunque ya no esté con nosotros. Porque en una ocasión me tocó ver una escena del crimen aquí en mi ciudad que, si yo le platicara, ¿verdad? Pero ya es cualquier cosa, ¿no? La gente pasando encima, ya es como que ya está tan normalizado tristemente. Y ahorita que lo mencionaba me remitía a todo eso, o sea, que sería bueno recuperar todos estos valores sagrados, porque al final de cuentas nos hacen más humanos. O sea, estamos perdiendo esta humanidad por tal vez, no quiero decirlo así tal cual que por el cientificismo, no creo que sea tan culpa de la ciencia como tal, sino que el ser humano pues dice, es que la sangre es algo más del ser humano y pues no es nada, o sea, no es inanimada, y les parezca cualquier cosa, pero sí se ha deshumanizado mucho el ser humano y podríamos recuperar este tipo de cosas tan simples como el respetar la sangre de alguien. No sé si me explique. Sí, perfectamente. Sí, o sea, al final se trata de devolver un poco esa visión sacral de la existencia, ¿no? Que al final era lo que se intentaba en esa tradición sacerdotal que hemos comentado, ¿no? De valorar lo sagrado en la otredad, ¿no? En todo, en el otro y en la creación, ¿no? Sin caer en la otra parte, ¿no? Como por ejemplo los testigos de Jehová, que son capaces de negar una transfusión de sangre por ese respeto a la sangre, pero al final es valorar la vida por encima de la sangre en sí misma, ¿no? Si absolutizas un símbolo, al final lo perviertes. ¿No? Un símbolo, por propia etimología, es algo que conecta dos realidades. Es siempre un puente, no es el destino. El símbolo que tiene que hacer es llevarte, es una metáfora, de nuevo etimología, metáfora es llevar más allá, ¿no? Entonces el símbolo es una metáfora que te tiene que llevar más allá a una realidad más profunda. Entonces, por respetar el valor sagrado de la sangre, negarle la sangre a alguien que puede salvar su vida es no entender de qué va la historia. No es precisamente porque esa sangre es sagrada, esa persona lo necesita. Y por eso lo que hay que hacer es donar sangre, porque la vida de esa persona es sagrada, ¿no? Y se salva a través de la sangre que es también sagrada, ¿no? Entonces, ese es el problema también de absolutizar el símbolo y concebirlo como un fin en sí mismo, que te acabas olvidando de la persona, que al final era lo más importante. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, o sea, no llegar a los extremos aunque eso de los testigos de Jehová tengo entendido que está basado pues en una mala interpretación, ¿no? Del texto de no comer sangre, que claro, se está refiriendo literalmente a comer la sangre, no a transfusiones. Y como dice usted, pues siempre que lo principal sea la vida del ser humano, porque al final de cuentas el ser humanista es ver por la vida humana, no necesariamente por la muerte, no. Si una persona ya
puede darle vida a otra a través de una transfusión, wow, yo pienso que es algo maravilloso. Así Entonces, es, claro. ahorita, Y al final, claro, cada uno de nosotros querríamos ser salvados si existe esa posibilidad y por lo tanto no hace falta recurrir ni acusar de no, es que esto es cientificista, es que esto está... No, o sea, esto está en las escrituras tal cual. Acude a Levítico 19:18 y ya está, o acude a Jesús citando Levítico 19:18, es que da lo mismo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ya está. Eso, como decía Gilel, eso es la Torah, todo lo demás es comentario. Así que vete y estudia. Entonces, al final es esto. Sí. hace poco tuvimos una transmisión con un amigo sobre el surgimiento de las religiones incruentas, estas que ya no hacían los sacrificios. ¿Sí? Hablábamos de esto, de cómo siempre, o sea, el sacrificio, y de hecho también lo platicamos con usted, de cómo la sangre, y usted nos acaba de decir, cómo es la vida misma o representaba la vida misma, era sacrificar lo máximo, ¿no? También, o sea, más allá de vegetales, más allá de incienso, era como ofrecer la vida de un animal y, como lo hemos tocado en el canal, de personas también, que incluso los israelitas lo hicieron y ya lo hemos visto aquí en la Biblia en contexto. Entonces, mi pregunta es, siguiendo un poquito el tema de la sangre, ¿usted qué opina de aquellas personas que quieren regresar a este tipo de religiosidad, de sacrificios? Pues a mí, como me gustan mucho los animales, no puedo ser objetivo, me temo. Así que no, yo creo que en un estadio de religiosidad antigua, como era en el que se practicaban este tipo de cosas, ya está. O sea, tuvo su función, tuvo su labor, tuvo su sentido, tuvo su significado, ya está bien. A día de hoy, creo que hemos avanzado lo suficiente en toda nuestra historia humana y espiritual para concebir formas distintas de relacionarse con la divinidad que no impliquen la muerte de nada ni de nadie. Entonces, creo que podríamos estar a otras cosas, claramente, más que nada porque es que ha quedado sobradamente demostrado. Quiero decir, desde la destrucción del templo, todas las comunidades religiosas, y mucho más aquellas que nunca han tenido un ritual sacrificial, han desarrollado rituales completamente maravillosos, fantásticos y alejados totalmente de cualquier tipo de violencia. Entonces, volver a un estadio de religiosidad anterior, antigua, ancestral, que dudo mucho que vaya a responder a la sed de ser que se tiene hoy, de ese vacío espiritual, dudo mucho. Habrá personas a las que sí, porque de hecho hay comunidades todavía donde se sigue realizando esos sacrificios. Pero yo creo que para una cuestión mayoritaria, una idea de todos los fieles de una tradición espiritual vuelvan al sacrificio y degollar un carnero te sitúe más en comunión con la divinidad, a mí me cuesta creerlo. Evidentemente esto responde a una cuestión de la relación con la violencia en el mundo sagrado, que es todo un tema. De hecho, será uno de los cursos que prepare para el año que viene, porque tiene mucho que ver con todo esto. Pero creo sinceramente que podríamos estar perfectamente a otras cosas, a cosas bastante más elevadas, a cosas que no necesiten del derramamiento de sangre.